Eh, bueno, se nota que después de comer la cosa ha bajado un poquito, pero no obstante tenemos una tarde llena de charlas interesantes, todas relacionadas por supuesto con la biodiversidad, y les invitamos, que sé que aguantar hasta el final es un poco complicado, pero en el acto de clausura hay una sorpresa, ¿vale? Así que no se vayan. Empezamos con las charlas de la tarde. Con la primera, uy, que se me fue para este lado. Perdón. Con don José Ramón Arévalo Sierra, catedrático del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. A cargo de la charla, especies exóticas, un síntoma, no una causa. Ya, vale, gracias. Bueno, lamento la mala hora, que vengan un poco dormidos y embostados de comer, pero bueno, procuraré ser lo más ameno posible. Como ven aquí, titulo la presentación Las especies exóticas más como causa, de la causa al síntoma. De hecho, es algo que yo llevo defendiendo, que mucha gente no concuerda con este tipo de ideas, de que las especies exóticas hay que considerarlas un síntoma. Y esto es tremendamente importante desde el punto de vista de la gestión que vayas a realizar. Esto cambia dramáticamente cómo afrontas el tema de las especies exóticas. Yo llevo trabajando por unas 2 o 3 décadas con especies exóticas y la verdad que esto de las especies exóticas, pues como todo, yo me puse a trabajar con especies exóticas porque en el año 2002 estuve en el congreso de la Ecological Society of America, que son como 4 o 5 mil personas, y había unas 50 sesiones paralelas, de ellas 3 eran sobre especies exóticas. 2 años después, en el 2004, fui también a este mismo congreso y de las 50 y pico, 60 sesiones, 20 y tantas eran sobre especies exóticas. Dije, bueno, aquí hay un nicho que explotar, que son las especies exóticas. Son cuando vuelvo de Estados Unidos y empiezo a trabajar con especies exóticas. Y he afrontado el estudio de muchas desde el punto de vista de la ecología. Lo que voy a plantear no quiere decir que lo que se esté haciendo esté mal o sea un desastre. No voy a ser tan petulante para creer que soy el único que puede hablar. Yo sé que hay mucha gente que lo cree, pero no es mi caso sobre especies exóticas. Lo que traigo son una especie de ideas que tampoco que sean mías, pero que sí que parece que van cogiendo cierta fuerza. Yo creo que bueno, se está afrontando el tema de las especies exóticas en Canarias, pues como humanamente se puede y con los recursos que se tienen. Y eso, bueno, se ven, incluso plantearé que hay algunos casos de éxito que son buenos que podamos remarcar. Hace muchos años, hace 15, 20 años, llegó a mí este escrito de Theodoropoulos, Invasion Biology, crítica de una pseudociencia, donde se mostraba bastante crítico con todo lo que se está haciendo con las especies exóticas a nivel planetario. La verdad que para nosotros lo podríamos tratar como un conspiranoico de estos que tienen papel de aluminio en la cabeza y gafas de mucho aumento. Pero lo que hacía era valorar cientos de trabajos en los cuales se habían hecho una serie de planteamientos sobre especies exóticas que verdaderamente no concordaban con la realidad. Así que, bueno, sí que podía ser un conspiranoico, pero ponía de relieve algunos de los problemas que se afrontaba con el tema de las invasiones biológicas. Lo cual, bueno, a nosotros tampoco nos afecta para seguir trabajando, pero sí que nos permite ver dónde podemos estar fallando, o más que dónde podemos estar fallando, yo lo que considero es dónde podemos estar mejor, dónde podríamos mejorar, dónde sería más efectivo. Entonces, el dinero es limitado y el tiempo también lo es. La lluvia de propágulos es infinita. Entonces, ¿qué es lo que se puede enfocar o si hay maneras de enfocarlo de una manera más eficiente? Bien, no vamos a dar clases de especies invasoras, pero brevemente para describirlas, las invasiones biológicas o una invasión no es un hecho puntual, no es algo que ocurre. Una invasión es un proceso y es un proceso bastante largo, que se dilata bastante en el tiempo. Una planta no llega y se convierte en invasora. En este caso, pues tenemos las fases aquí, con este es el modelo de Edwards y Dietz,
muy viejo ya, pero que creo que funciona. Tenemos una primera fase donde es la llegada, marcado por la llegada a la presión de los propágulos. Los propágulos llegan. Hay un estudio por ahí que dice que el 99,99% de los propágulos que llegan nunca llegan ni a germinar ni a establecerse. No sé cómo hicieron las cuentas, para mí que abuela pluma, pero ciertamente sí que la lluvia de propágulos de distintas especies es continua y no todas llegan siquiera en esta fase de naturalización. Aquí encontramos muchas especies. Claro, los estudios que yo he estado realizando con distintas especies exóticas nos permite determinar en qué fase de la invasión está la especie. Luego también les contaré mi aspecto escéptico sobre lo que es una invasora y lo que es una introducida. La segunda parte, lo que tendríamos, la invasión primaria, aquí viene más condicionado por las características del hábitat. Ese hábitat tiene unas condiciones apropiadas para que esa especie naturalizada empiece a prosperar. A partir de aquí sería una estrategia no me sale aquí, sería una estrategia CR marcada por los recursos naturales, y esos recursos harían que la especie pudiera ir estableciéndose de forma cómoda. Pero ya lo digo, todo esto en un proceso largo, y la última es la que tendríamos aquí, la invasión secundaria, donde aparte de ya estar condicionada por el estrés ambiental, el hecho de que la especie se esté dispersando de forma amplia es que la especie está ya también imbricándose en los procesos biológicos de los hábitats de acogida. Ya no solamente es la especie que llega, que germina, que se naturaliza, que las condiciones ambientales le permiten seguir creciendo, sino que empieza a imbricarse. Y ahí ya, bueno, podremos hablar de cuáles son las posibilidades de solución de todo esto. Pero este modelo, en cierto modo, es el que nosotros venimos aplicando para... Creo que es importante localizar cuando estás trabajando con una especie de interés cuál es el punto en el que se encuentra. Uy, perdón. Los métodos de erradicación, que supongo que habrán salido por aquí, pues tampoco han variado mucho desde los años 50, desde el trabajo de Elton, sobre uno de los primeros que sale sobre invasiones biológicas. Tenemos los métodos mecánicos a erradicar, costosos, caros, y además muy poco eficientes, porque sabemos que estas especies invasoras tienen unas capacidades importantes para poder prosperar a niveles subterráneos, tienen capacidades de generar esquejes, propágulos, etc. Los químicos, muy denostados, pero también una de las, a ver si sale por aquí, los químicos, bastante denostado, pero posiblemente estamos quitando una de las herramientas fundamentales para poder luchar con las especies exóticas. Ciertamente, los químicos, una vez aquí en esta misma sala, en el año 2010 fue el Congreso de Malherbología y les criticaban, y estaba el presidente de Syngenta, y le estaban criticando que los fitoquímicos producían enfermedades, no sé qué. Y él se levantó y dijo, bueno, cualquiera que tenga un trabajo que indique que estos fitoquímicos están provocando enfermedades o están provocando daños en el medio ambiente si no se usan como es apropiado, como deben de utilizarse, lo que nos tienes que enviar es los resultados. Lo que no podemos estar es hablando a golpe de Twitter y de post en Instagram. Entonces él pedía, dice, nosotros por supuesto que cualquier trabajo que nos llegue con características científicas lo vamos a incorporar. Pero bueno, una herramienta que ahí está. Yo cuando en el Parque Nacional de Yosemite, las cuadrillas de los guardas forestales iban con sus mochilas, supongo que era glifosato, porque estaban luchando contra el Carpobrotus, que tenía tremendamente cubiertas los acantilados de algunas de las zonas que no dejaban a las aves establecerse. Pues, es una herramienta que todos conocen. La lucha biológica para mí sí que es delicada. Yo solamente he visto esto utilizado una vez de forma amplia en Sudáfrica, con la acacia saligna, que le habían puesto un mosquito, no sé qué, pero aquellos se veían, eran como unas 2.000 o 3.000 hectáreas, como un bosque pudriéndose y cayéndose en pedazos, la acacia no se terminaba de morir, y además la lucha biológica es delicada. No quiere decir que no sea eficiente, supongo que en algunos insectos y esto. Me estoy centrando siempre en plantas, no lo dije desde el principio. Yo trabajo en invasiones con plantas nada más, o en especies introducidas de plantas.
pero la lucha biológica es bastante delicada. Luego está la otra, la teoría de los campos de sueño. La teoría de los campos de sueño es de Margaret Palmer del año 1977, donde indica que si nosotros restauramos las condiciones primigenias del medio ambiente, las especies exóticas no se pueden establecer y van a ser expulsadas por las nativas. La teoría de los campos de sueño, como ven aquí, viene de esta película de Kevin Costner. ¿Alguien la ha visto? La película. No, no está en Netflix ni nada, pero bueno. La teoría de los campos de sueño, Kevin Costner llega a un pueblo, el pueblo está abandonado, muy típico pueblos fantasmas que hay en el centro de los Estados Unidos. Yo ahora, la semana pasada estuve por allí, pasé por un par de ellos, estos con las maderas en las puertas. Y entonces él decía que si restauraba el campo de béisbol, el campo de béisbol, la gente volvería al pueblo y se recuperaría todo el esplendor. Bueno, pues de esta película se saca esta teoría de los campos de sueño. Bien, la teoría de los campos de sueño, la verdad es que es bonita, bucólica, alternativa y pastoril, pero nunca se ha demostrado que funcione. Pero la verdad que es bonita de pensar. Yo ahora les diré incluso que la intenté aplicar con mis mejores intenciones. Y luego una combinación de todos estos tratamientos. En cualquier caso, los tratamientos son duraderos, son costosos, duraderos porque los tienes que mantener en el tiempo, por largo tiempo, son costosos porque recae mucho en operarios, en servicios humanos. Los servicios humanos elevan el precio de forma dramática y cada vez encima va siendo más complicado encontrar operarios. Y luego continuos, no solamente deben de ser duraderos, sino que no es que vuelvas cada X tiempo, sino que tienes que volver de forma muy frecuente. Lo que hace, bueno, no es que, vamos, los resultados se ven, pero que son costosos de mantener. Hay un esfuerzo por el mantenimiento, que lo que habría que ver, ¿se podría esto mantener de una forma más a largo tiempo? Bien, en mi caso, esto es un ejemplo puntual. Esto es, bueno, ustedes lo saben, esto es Oklahoma. Yo estuve trabajando aquí unos cuantos años en el Osage County y esta es la pradera alta. Esto es la pradera alta se extingue como ecosistema. Eran 160 millones de hectáreas y crean al día de hoy 30, 40 mil o 50 mil, pero todos son solo en reserva. ¿Y por qué se extingue esta reserva? Porque se eliminan los dos factores de mantenimiento de las reservas, que son el bisonte y el fuego. El fuego es recurrente cada 2, 3 años, incluso a veces cada año, y el bisonte es un elemento también que mantiene y evita la invasión por especies leñosas. ¿Qué ocurre? Que se veía que las praderas habían desaparecido porque había sido invadida por bosque y también por especies exóticas. Bien, en esta pradera, que es la Tall Grass Prairie Preserve de Oklahoma, de Pahasca, voy a poner, que son estas zonas, aquí tenían bisontes y fuegos que se metían cada año, cada 2 años. Se habían restaurado las condiciones iniciales. Yo me pensé, bueno, si se han restaurado las condiciones primigenias, posiblemente las especies exóticas estén desapareciendo y esté siendo cubierto por pradera alta con sus especies nativas, porque, bueno, cierta lluvia de propágulos tiene. Con lo que descubrí, que supongo que no sería yo el único que lo había hecho, a otros le habrían salido igual, es que es verdad que las especies exóticas que estaban en esa zona, que había sido alterado, había sido cambiada por otras especies, pero por otras especies exóticas también. Con lo cual, esto me lleva a la ecología. Yo siempre presumo de que los ecólogos, todo el mundo piensa, la ecología es como una ciencia que, bueno, todo el mundo hace ecología, pero la ecología es bastante distinta de otras ramas del saber, porque nosotros tenemos una percepción asumida, una concepción dinámica del ecosistema. Y sobre todo, si alguien te habla de equilibrio ecológico, ya saben que ese no es ecólogo, ¿eh? El equilibrio ecológico, yo no sé qué es, se habla mucho, pero eso son cosas que hablan en otras ramas del saber, que no digo que no tengan razón y sean muy sabios, pero desde luego el equilibrio ecológico nosotros no lo entendemos. Con lo cual tampoco, si eres ecólogo, tampoco te extraña el resultado. Pero bueno, esto un poco para ver que incluso cuando vas aplicando de la mejor manera,
tampoco tienen los resultados que esperas. Aquí tenemos que afrontar la realidad. Las especies imbricadas en el sistema erradicarlas es bastante complicado. Luego, la erradicación, a veces, yo no lo he visto por aquí, ¿no? Pero a veces se hacen tratamientos de erradicación de plantas que hacen más daño que la propia planta en sí. A mí los restauradores me dan mucho miedo. A mí, bueno, con las especies exóticas no he visto ese caso, pero con el fuego me dan más miedo los restauradores que el fuego. Eso sí que me hacen temblar. El fuego ya nos recuperaremos, pero de los restauradores. Bien, el cambio de perspectiva. Habría que plantear un nuevo cambio de perspectiva. Aquí lo pongo. Las especies exóticas son nuestro pepito grillo, que nos están indicando que estamos alterando el sistema y estamos favoreciendo la entrada de especies. Todo esto son generalidades, ¿vale? Hay casos de especies que entran incluso en ambientes muy bien conservados. Los resultados que yo he obtenido, esto es solamente un ejemplo de unas cuantas que hemos estudiado. Ules europaeus, a ver si me sale aquí. El Ules europaeo, Melinis repens, Setaria, Cenchrus cetaceus, Pinus pinea, Acacia farnesiana. Cada una me doy cuenta que tiene unas condiciones, una situación totalmente distinta. Se afronta cómo han colonizado la zona, lo hacen de forma totalmente distinta. En el caso de Ules europaeo, que es una planta que no debería de establecerse aquí por las propias condiciones de las islas, porque necesita mucha humedad y le gusta el frío, sin embargo, se ha expandido de forma dramática. ¿Por qué? Pues porque ha tenido asistencia humana. Melinis repens, una planta que incluso en Estados Unidos, en México se planta como forrajera, pues ha encontrado los terrenos abandonados. Setaria parviflora solamente se establece en zonas donde acumula humedad de infraestructuras humanas, o generalmente en esa zona. Cenchrus cetaceus es un perfecto indicador de perturbación. Vamos a ver, ¿no? Podemos pensar, no, allí no ha pasado nunca nada. Bueno, cuando haces un poquito de historia siempre encuentras cosas. Pinus pinea, en Gran Canaria, que lo estuvimos estudiando, curiosamente en Sudáfrica es un invasor y aquí lleva establecido sus 50, 60 años. Y la acacia farnesiana, bueno, que se plantaron 30 y tantos individuos, 30 o 40 individuos, pues que hay un registro de ellos. Y al día que nosotros hicimos el primer inventario, 20 años después, había 6.000. O sea, si tú la plantas, la pones en un ambiente adecuado, con riego, el barranco la dispersa, pues te das cuenta que las especies no están por casualidad. Las especies invasoras, vamos a llamarlas exóticas, no son caprichosas. O sea, si están, es porque se están dando las condiciones para establecerse. Pero, bueno, voy a seguir para ir terminando. La cuestión es que además, no solamente eso, sino que si nos vamos a otras partes, por ejemplo, con el Ules europaeus, era un proyecto que teníamos entre Reunión, Nueva Zelanda, Francia y Asturias, y en Asturias y Canarias. Y veíamos que en cada sitio tenía un comportamiento totalmente distinto y una historia totalmente distinta. Hay casos de éxito. Bueno, el Cenchrus cetaceus, el rabo de gato, en el Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, está claro que la alerta temprana ahora mismo es la herramienta más poderosa que hay. Y en eso yo creo que las administraciones, tanto Cabildo, Gobierno de Canarias, yo creo que lo entendieron hace mucho tiempo y se está trabajando en ello. Centratus ruber, de forma local, se ha podido eliminar en alguna zona, como en el Chinllero. Cortaderia ceoane, se ha eliminado en otros sitios, como, bueno, no es que se haya eliminado, pero de 20.000 que había hace un par de años, van quedando 2.000 y además se van localizando. Alguna que tiene un dueño que no deja entrar a cortarla. Pero, bueno, lo que no nos quita es que sean resultados poco permanentes en el tiempo, sino que sabemos que si eso se abandona va a cambiar. La nueva propuesta, que es con la que venía desde hace muchos años, las especies invasoras, lo que les había comentado, para mí una especie invasora no es como se está considerando. Vamos a ver la definición de invasora introducida. Bueno, cada uno usa la suya. Yo, para invasora, tiene que ser una especie que modifica el hábitat de forma directa para favorecer su dispersión. No que se haya modificado el hábitat y ella se establezca. Por ejemplo,
Esta que ven aquí, bueno, no se ve muy bien, pero se lo digo yo, es el Bromus tectorum, el cheatgrass, que en Estados Unidos crea un problema. ¿Qué es lo que hace el Bromus tectorum? Favorece la ignición de incendios, favorece la propagación de los incendios, y una vez que hace un incendio es la primera en germinar y desplazar a toda la flora nativa. No es palatable, no tiene calidad para el ganado, con lo cual es un tremendo problema económico. Llevan años intentando acabar con ella y después de venenos mecánicos, potajes varios, han descubierto que lo que mejor resultado están dando es que en vez de orientar nuestra gestión hacia lo que queremos, hacia lo que no queremos, es orientar la gestión hacia lo que queremos. ¿Qué tipo de hábitat queremos? ¿Qué tipo de condiciones ambientales queremos? Quizás habría que olvidarse un poco de las especies exóticas, excepto en casos dramáticos más que justificados, y centrarnos más en lo que se quiere. Orientar el manejo para favorecer las especies competitivas nativas y usar una aproximación a integral. Esto también, que también creo que se está haciendo muy bien, pues incorporar no solamente servicios de investigación técnicos y sobre todo pues los servicios, el papel de la sociedad, para mí es fundamental también, y es algo que, bueno, ¿quiere decir que sería la solución a todos los problemas? Posiblemente no, pero ya podríamos plantear esa forma de trabajar también. Bueno, termino aquí, agradezco al grupo de investigación con el que trabajo, Ruimán, Cristina, Pelayo, obviamente Gesplan y el Cabildo de Tenerife, que que nos ha apoyado a veces con los permisos y con cualquier cosa. También por una nota final, todas las opiniones vertidas durante esta presentación solamente me representan a mí, ni a las instituciones para las que trabajo, ni las que me subvencionan, ni para los compañeros que trabajan para mí. Y como sé que estáis muy preocupados, ningún osito fue dañado durante la preparación de esta presentación, que he visto el cartel ahí fuera. Nada, gracias. Muchas gracias, Joserra, por esta recopilación y este toque de atención a ese síntoma, no una causa de la degradación, ¿no? En cierto modo, una reflexión así un poquito mía, decías la teoría del campo de los sueños, ¿no? En cierto modo también cumple con eso de que si no, al ser un síntoma de que están alterando el ecosistema, se puede extrapolar esa parte. Si no alteráramos tanto el ecosistema, que es esa teoría del campo de los sueños, tendríamos unos ecosistemas no tan sensibles ni tan vulnerables a esas invasiones, ¿no? Que estamos... Sí, no, está claro que la alteración... Hay por ahí un trabajo que dice la primera causa de degradación de los ecosistemas del planeta es la pérdida, pues la eliminación o la erradicación de los hábitats naturales, y la segunda son las especies exóticas. Bien, lo de las especies exóticas jamás se ha demostrado, es una referencia circular. Tú miras, ¿quién ha demostrado que las especies exóticas son la segunda causa de deterioro del planeta? Y es una referencia que se van citando unos a otros hasta que llegas al primero. Son referencias circulares, son muy comunes en ciencia, no solamente ocurre aquí. En verdad está relacionada las especies exóticas con la primera, que es el deterioro de los hábitats. Si deterioramos los hábitats, pues incapacitamos en cierto modo a las especies nativas para ser más competitivas y para poder establecer. Por lo cual, la restauración a lo mejor es ser menos ambiciosos en espacio y más centrados. No creo que sean soluciones. También es verdad lo que he planteado, la teoría del caos, que esto no es tampoco nuevo. Nosotros restauramos y pensamos que vamos en esta dirección. La naturaleza va por otra. Dice, no, yo voy a quitar esto y va a salir esto. No, la mayoría de las veces no funciona así. ¿Por qué? No porque seamos más torpes, sino sencillamente porque hay multitud de factores que no estamos controlando. En ecología eso lo sabemos muy bien. Para nosotros el ruido es la fuente principal de información. La cuestión sería eliminarla. Pero es lo que yo pienso, sí, que el deterioro ambiental, cuanto mejor conservado esté el ambiente, se supone que es más seguro. No cuanto sea más rico en especies,
Eso se decía que cuanta más riqueza, más biodiversidad, eso se publicaba en los 80, que cuando más riqueza y más diversidad hubiese, lo publicaba mucho Tillman en revistas como Nature y Science y estas cosas, y luego se demostró que era mentira. De hecho, los hábitats con más especies son los que más especies invasoras tienen, porque lo que es bueno para las nativas es bueno para las invasoras. Eso, yo creo que la línea va por ahí, ¿no? Protegiendo los ecosistemas de la manera más... Esa para más mí sería la certera. herramienta y obviamente hoy la alerta temprana, que es Supuesto, lo que se está haciendo. para atajarlas a tiempo, vamos. Sí, Antes de si que- no, mira, en el Hierro el rabo de gato está, los 4 o 5 que hay los tiene localizado un compañero nuestro que Ah, bueno. trabaja, que trabaja para el jardín. Aprovecho para decir un caso de éxito también aquí local, pues en Teno las poblaciones de Saint Crustaceum también se han controlado bastante bien. O sea que por los compañeros que estaban por aquí hace un tiempito también, pues una Sí, lanza a su favor. el problema es, por ejemplo, con el Ules europaeus, aunque lo erradicáramos totalmente hoy, imagínate tú que tú me das 20 millones de euros. ¿Me vas a dar 20 millones? No, Bueno, hipotéticamente. no. Y voy a cortar todos los hules europeos de la isla. Bien, las semillas del hule europeo son viables hasta 30 años después. O sea, yo cuando ya me haya muerto, siempre, seguramente seguirá saliendo algún hule. Por eso yo os recomiendo que si hacen predicciones de futuro, haganla para 50 años, que ya se hayan muerto ustedes. No hagan predicciones para 10 que quedan como cagancho. Bueno, pues nada más, José. ¿Ya está? ¿Listo? Ya está, mira. Bueno, Listo. pues nada, muchas gracias. Nada, Muchas chicos, gracias. gracias. Ay,